Bueno, voy a pedirles que si tienen Biblia la abran. Ivancito nos va a ayudar con esta lectura. Entonces, para que pongan atenta, si tienen su Biblia, listo. Si no, entonces escuchen y van viendo. ¿No? Bueno, buenos días. Antes de iniciar, recordarles que de aquí a 8 días estamos en Centenario, para los que están en casa, que estamos hoy aquí, que hay veces se les olvida y de pronto se quedan en la casa pensando que vamos a seguir virtual. Entonces, el pastor me ha invitado, voy a leerles Ezequiel 1, y dice así: el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas, y los pies tenían pezuñas como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado, y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros. Y cada uno tenía otras 2 alas que le cubrían el cuerpo.
Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque textos como estos que a veces parecen hasta confusos, Señor, tú permitiste que quedaran allí con un propósito. Por eso te pedimos que nos hables a nosotros hoy. Te pedimos, Señor, enséñanos lo que tú tienes. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos entendieron eso? A la inteligencia artificial le dijeron que plasmara lo que entendió de lo que leyó o lo que vio Ezequías, y eso fue lo que vio. Eso fue lo que hizo la inteligencia artificial. Ahora, ustedes pueden abrir en el internet y ver qué es lo que dice de eso, y eso hay de todo. Incluso yo estuve viendo que algunos decían que esos eran como ángeles, les dan nombre a los ángeles, unas cosas que uno dice, pero bueno. Ahora, eso es, a través de la historia ha estado eso ahí escrito. Y ustedes vieron que dice, Ezequiel dice, y vi y abrí mis ojos, dice. ¿Vieron cuál es la palabra que más se repite ahí? No, tendrían que leerla otra vez, pero yo se lo voy a decir. Es semejante a, parecido a, como es lo que más se repite, ¿no? Es parecido a, o sea, lo que Ezequiel vio en esencia no era exactamente lo que decía ver, era algo parecido a, semejante a. No sé qué es más relevante para nosotros hoy en día o en nuestra vida, si lo que vemos o lo que oímos, porque lo que vio él fue increíble. Yo estaba reflexionando en este texto y decía, bueno, parece que solamente lo vio él, ¿no? En Apocalipsis Juan pues no vio exactamente eso, pero vio algo más o menos. Pero si hubiera sido otro con Ezequiel que vieron lo mismo, seguramente que el otro que vio eso hubiera descrito otra cosa diferente, ¿cierto? Hubiera dicho otras cosas diferentes, ¿no? Pero no, como digo, no sé qué es más importante o más relevante para nosotros, si lo que vemos o lo que oímos. Claro, aquí hay un punto interesante, porque si otra vez, si hacemos esa especulación de que Ezequiel vio esto y el otro vio esto, y entonces uno dice, pero ¿por qué usted vio diferente al otro? Sencillamente porque lo que vemos y lo que oímos normalmente está determinado por lo que interpretamos. Yo vi eso, usted vio otra cosa, ¿cierto? De hecho, uno lee los evangelios y que pareciera que dijeran lo mismo, y los evangelios son diferentes, son 4 ópticas diferentes. Unos vieron unas cosas que otros no vieron y por eso son diferentes. Y otros textos también que son paralelos también sucede así. Muchas veces vemos y oímos algo y nos hacemos una idea de eso y nos aseguramos que eso fue lo que oímos y lo que vimos, ¿no? Y eso fue lo que percibimos, pero solo hasta cuando nos aclaran, dice, no, lo que había ya era esto, entonces como que decimos, bueno, ahora sí, como que corrijo lo que yo percibí, porque, y sobre todo hoy en día en este tiempo de relativismo, donde cada uno ve lo que quiere ver, solo hasta que me digan, no, esto es lo que quiero que usted vea. Y yo pensaba en esta imagen que aparece ahí, y decía, yo creo que los artistas de pronto tienen como una idea un poquito, los otros que no somos artistas, como que no podemos agarrarle mucho al asunto, ¿no? Ahora, pero teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que tanto lo que vemos como lo que oímos
tiene el mismo valor siempre y cuando lo aclaremos, siempre y cuando nos aseguremos de que eso es realmente lo que vimos, ¿no? ¿No nos pasa a todos igual? En el matrimonio nos pasa así, pues es que yo vi esto, es que yo escuché esto, es que tú dijiste eso, pero eso no fue lo que yo dije. Imagínense con una cosa de estas, con una visión de estas, por favor. Ha sido... Por eso nuestro título de hoy es que es muy relevante, que debemos tener ojos abiertos para ver bien lo que vemos y oídos despiertos para también escuchar bien, porque suele suceder que vemos lo que queremos ver o oímos lo que queremos oír. Claro que hoy en día, y lo sabemos nosotros, que vemos y escuchamos tantas cosas que lo importante es ser selectivos y saber con qué nos quedamos y qué desechamos. Uno ve tantas cosas, escucha tantas cosas que uno tiene que tener cuidado. Quiero que entonces estudiemos hoy el cuidado que debemos tener de lo importante que es ver bien, tener ojos abiertos, pero también lo relevante que es saber qué hacer con lo que escuchamos, que es muy importante, ¿no? O aún con lo que vemos, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y qué hace uno con un texto como este? ¿Qué quería el Señor con este texto? Como tan raro, porque no se repite. En Apocalipsis hay algo parecido, pero no es así, ¿no? Y quise que leyéramos este capítulo de Ezequiel, porque describe la visión del profeta, una imagen que a través de la historia ha provocado innumerables intentos por interpretar lo que allí estaba, ¿no? Y como les digo, lo que ustedes vean en internet, que quiere decir eso, no lo crean, cuestiónenlo, léanlo, pero hay de todo. No coman cuento de todo eso. Pero ¿qué fue lo que quiso el profeta ilustrarnos? ¿Qué fue lo que Dios quiso mostrar a través de la visión del profeta? Son esas descripciones de las que cada uno se hace un intento por imaginar. Si a nosotros nos pusieran a pintar a cada uno lo que vimos, seguramente hay una variedad, una diversidad de dibujos de lo que allí se describe. Ezequiel describe la visión, dice ahí, esa fue como la gloria de Dios. ¿Vieron ustedes al final? Cosas celestiales que fueron reveladas, cosas que nadie había visto antes y creo que con toda seguridad nadie más ha visto. Ahí quedó, eso lo vio el profeta. Y hoy, al escuchar a alguien describir algo así, diríamos o que tiene demasiada imaginación, está alucinando o qué más, o se la fumó verde. Sí, exacto, ¿no? Si alguien dice, es que yo quiero mostrarles esto, una cosa de esas, algo pasó ahí, ¿no? Y como les digo, nos seguimos preguntando cuál era el propósito del Señor no solamente al profeta, no solamente mostrarle al profeta, sino que quedara para nosotros. Eso fue hace quizás unos casi 3.000 años que sucedió eso, más o menos alrededor, siendo un poquito laxos con el tiempo, ¿no? ¿Para qué quería el Señor que quedaran escritas para nosotros hoy en día? Si nadie ha podido descifrar ni interpretar eso, ¿para qué, no? Y al leer lo que Ezequiel vio, nos asombramos, nos confundimos y nos preguntamos, ¿y eso para qué sirve? Muchos de ustedes seguramente han leído eso y pasan por encima y nunca más lo vuelven a ver, ¿no? No, eso más, ¿para qué me esfuerzo si no es relevante para mí? Quiero que veamos dos cosas esenciales ahí, que es, obviamente, ojos abiertos para ver bien, lo primero. Y ahora hablamos de los oídos, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos deseado ver a Dios. ¿Cuántos han deseado ver a Dios? Listo, exactamente. O por lo menos tener una idea de las cosas celestiales. Algo, ¿no? Algo como para ver cómo es la cosa. Bueno, pues si usted es uno de esos, usted lea Ezequiel 1 y usted se va a hacer una idea de qué es lo que Dios le va a mostrar más o menos. Y usted dirá, ¿pero esto qué? Porque uno dirá, no, yo quiero ver si están mis seres queridos allá en el cielo. No, el Señor le va a mostrar. Tenga la seguridad de que si usted quiere ver la gloria de Dios, lo más seguro o lo más cercano que Dios le va a mostrar es Ezequiel 1. Y usted va a terminar diciendo, ¿y para qué? Y eso, ¿como para qué, no? Pero usted tiene que leer eso, ¿no? Y obviamente no se nos aclara mucho si tuviéramos esa posibilidad de ver lo que yo quiero ver de Dios. Por eso no sé si sería lo que esperamos nosotros. Yo creo que esperaríamos otra cosa. Y bueno, y otra vez, ¿qué hacemos con eso que vemos? En la mente de cada uno se recrea este capítulo 1 de Ezequiel. Describe que vio
¿Qué vio él? Y aunque podemos imaginar algo parecido, yo creo que ustedes ni se imaginan esa imagen que presentó la inteligencia artificial, ¿no? Yo hace años, estudiando con algunos, vimos otra, eran unas ruedas de fuego dando vueltas, una cosa, y cada uno se hace una idea de lo que vio ahí, ¿no? Podemos imaginar sí, varias cosas, que es algo grandioso, que es algo hermoso, pero que también es algo miedoso, ¿cierto? Porque unas cosas muy raras, como me dicen unos seres vivientes con 4 caras y con alas y unas ruedas que ruedan no sé cómo, 4 ruedas. El solo imaginar lo que Ezequiel vio allí nos llena de asombro. Cada detalle que describe de lo que ve allí, la visión, nos hace pensar que todo es increíble y grandioso. Incluso pensaba yo, ¿cómo hizo Ezequiel? ¿Iba viendo, iba escribiendo? ¿O después tuvo que tener una imaginación tremenda para recordar todo lo que vio? No sé cómo fue. Ahora, tenemos que tener claro, como decía ahora, que lo que Ezequiel vio no era realmente lo que vio, ¿no? Era como semejante a, parecido a. O sea, no era exactamente. Era como algo, ¿no? Y nos imaginamos cuando comienza por describir los 4 seres vivientes. ¿Y cómo los describe, no? Su cara, sus pies, sus alas, ¿no? Luego las 4 ruedas maravillosas, ¿cierto? Grandiosas, que se movían todas coordinadamente. Luego la expansión. Y menciona que hubo un ruido como de muchas aguas. Todo eso debe haber sido sublime y grandioso, hermoso, algo que no cabe en la razón humana. No entendemos hasta ahí, ¿no? Y aunque todo eso que vio Ezequiel es grandioso y sublime y hermoso, resalta algo en la visión que está por encima de todo eso, que es lo importante de la visión. ¿Ustedes vieron cuál es? Versículo 26, Evita, ¿nos ayudas? Ezequiel 1, versículo 26. Dice así. Noten ustedes, ha escrito los seres vivientes, las ruedas, la expansión, todo eso. Y llega aquí y dice, sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lápiz lazuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Y noten esto, así se me presentó la gloria del Señor, y cuando la vi, caí con rostro en tierra, y aquí ya no vio, sino que escuchó. Oí la voz de alguien que hablaba. Todo era grandioso, sublime, asombroso, pero había algo por encima de todo eso. Y era un trono y uno sentado que parecía como imagen de hombre. Eso mismo parecido está en el Apocalipsis, dice, y vi un trono y uno sentado. Y Juan le agrega, y un cordero que era digno de abrir el sello. Cuando él vio eso, el profeta entendió que era postrarse en señal de humildad, de humillación y adoración. Noten esto. Ezequiel no se postró delante de los seres vivientes, que eran asombrosos y rarísimos y miedosos, ¿no? Ni de las maravillosas ruedas tampoco. Había algo muchísimo más grande. Algo sentado en el trono, resplandeciente, que invitaba ¿a qué? A postrarse, a humillarse. Y aunque Ezequiel tuvo una visión sublime, grandiosa, tenía los ojos abiertos para mirar lo que era realmente importante. Y aquí quiero que tengan esto, ¿no? El único, como dice en el Apocalipsis, que puede abrir el trono, el rollo, ¿no? Lo realmente importante en esta visión es el que está sentado en el trono. Tengan en mente eso porque es muy importante. Porque puede ser que usted vea cosas sublimes, grandiosas, cosas como esas que vio Ezequiel, esa rueda que es... Pero eso no es lo que usted tiene que mirar. Lo que usted tiene que mirar es al que está sentado en el trono, a uno que está por encima, a uno mucho más grande. Y peor aún, o peor no, más bien como, o mejor más bien aún, es cuando dice
y ese me habló. Ahí sí. Todas las ruedas, todos los 4 seres vivientes, me importan 5. Yo voy a escuchar a ese que está sentado en el trono para ver qué será lo que me va a decir. Ezequiel no se quedó como muchos hoy en día o a través de la historia, tratando de interpretar el significado de cada detalle, ¿no? De los seres vivientes, de las ruedas, de las alas, de los ojos, ¿no? Aunque era sublime y grandioso y hermoso. Él puso sus ojos en el que está sentado por encima de todo y se postró. Igual tenemos que hacer nosotros. No podemos quedarnos tratando de darle significado a cada cosa que aparece ahí, simplemente porque es semejante a. Recuerde eso, es semejante a. No podemos estar seguros de que es así. Es mirar a donde se debe mirar. Para Ezequiel, porque recuerden ustedes que Iván dice, Ezequiel era un sacerdote y está con el pueblo en la cautividad. Su nación ha sido destruida, su Dios para ellos ha sido vencido por los babilonios. Y para Ezequiel, como sacerdote, como para el pueblo que está en el desierto, esta revelación de lo que ve Ezequiel es descubrir que su Dios no está muerto y que su Dios no se encuentra solamente en el templo que había en Jerusalén porque quedó destruido, sino que su Dios está con ellos ahí también. Ahí Dios no los está abandonando. Dios está con ellos y va a hablarles a través del profeta. Para el pueblo, para un pueblo en aquel tiempo, ser derrotados políticamente era su Dios fue derrotado por los dioses de los pueblos que los dominaron. Y ellos tenían esa mentalidad. Pero cuando Ezequiel les habla, les dice, no, Dios no está muerto. Dios no se encuentra solamente en el templo. Dios está con ustedes porque está vivo y está entre ustedes. ¿Cuántas veces nosotros vemos cosas maravillosas donde Dios se revela, milagros increíbles, manifestaciones sobrenaturales, pero nos quedamos mirando lo que es menos importante y no miramos al que está por encima de todo eso? ¿Recuerdan ustedes aquella pesca milagrosa cuando está Pedro y los apóstoles cansados y aburridos porque no pescaron nada durante la noche? El Señor llega como al medio y le dice, vamos mar adentro y lance las redes. Señor, pero es que a esta hora no se pesca nada. Y Pedro dice, pero en tu nombre echaré la red. Y pescaron tantas cosas, una pesca tan grande que con eso hubieran arreglado todos los problemas que tenemos nosotros de deudas. Pero ellos dijeron, aquí al que hay que mirar es al que hizo esto, no lo que hizo, sino miramos y dejándole todo, le siguieron. ¿Cuántas veces nosotros y mucha gente que conocemos no se queda mirando esas cosas, pero no miran a donde tienen que mirar? Recuerden que estamos hablando de ¿qué? Ojos abiertos para saber dónde miramos. Ustedes seguramente como yo conocen mucha gente que ha venido al Señor por un milagro, lo ha recibido y ¿qué pasó? Se fueron. Cuando tú te quedas mirando solamente lo que Dios hace y no lo miras a Él, tú corres el riesgo de que en el momento en que el Señor no haga lo que tú esperas, te vas a ir y no lo vas a seguir. Eso nos pasa también a nosotros, pero qué bueno que Ezequiel nos muestra eso, ¿no? Ponemos nuestros ojos también en lo difíciles de las circunstancias que vivimos, en la forma como Dios nos ayudará, cómo me ayudará Dios y cómo cuando eso sucede nos llena de felicidad y eso nos impide que miramos a aquel que es más grande, recuerde esto, más grande que lo que hizo, más grande que la pesca, más grande que las ruedas, más grande que los seres vivientes. Él es más grande. Muchas veces, como dice por ahí, miramos y admiramos el milagro, pero no nos olvidamos de aquel que hizo el milagro. ¿No ha pasado eso? Eso nos pasa muchas veces. Lo importante no es fijar los ojos en lo que Jesús hace, sino en lo que Jesús es, en Él. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, mirarlo a Él. Hace 15 días les conté, y ese librito que estoy leyendo de Francis Chan, decía, ¿usted quiere tener un matrimonio con proyección en la eternidad?
Dejen de mirarse ustedes uno al otro y empiecen a mirar al Señor. Cuando ustedes empiezan a mirar al Señor, van a pelear menos, dice Francis Chan. Increíble. ¿Y cómo nos pasa así, no? Eso sucede. Lo importante no es lo que significó todo eso que vio Ezequiel. No, no, no. Donde hay que mirar es aquel que es más grande que todo lo que vimos. Porque ahí viene lo interesante. Porque ¿cómo termina el capítulo? Miren ustedes. Caí rostro en tierra y oí la voz de alguien que hablaba. Porque ese nos hablará como le habla Ezequiel. Y ahí tendremos que tener oídos despiertos. Veamos entonces la segunda parte de oídos despiertos. Y aquí pensaba también, no sé si es correcto decir que para Ezequiel fue más importante lo que Dios le habló que lo que Dios le mostró. Ustedes dirán, pero no le ha dicho nada. Bueno, quiero decirles que para que ustedes sepan qué fue lo que le dijo, tienen que leer todo el libro completo. Porque ahí en adelante le habla todo lo que le quiere decir. No sé cuántos capítulos son, como 40 y algo de Ezequiel, ¿cierto? Un solo capítulo vio. El resto de capítulos el resto del libro es, y me dijo esto, y me dijo aquello, y habló. Claro, mucho de lo que habla el libro es del juicio sobre las naciones, ¿no? Pero hay unos pasajes muy interesantes que pueden encontrar allí. Por eso preguntaba, ¿qué es más? No sé si es correcto, porque puede ser que sea injusto con esto. Que para Ezequiel lo más importante no fue lo que vio, sino lo que Dios le dijo, lo que Dios le habló. Porque de lo que escuchará en adelante, ahorita vamos a hacer algunas cositas nomás, dependerá todo el libro de Ezequiel, todo. Creo que de la visión del capítulo 1 no se vuelve a hablar más en todo el libro. No se menciona nada, ¿no? No eso de que acuérdese de la rueda que ve. No, nada. Tal vez haya algunos que después de ver algo como lo que el profeta vio y escuchar lo que Dios les va a decir, dirán, Señor, ¿sabe qué? No, mejor no me hables. Yo quiero que me sigas mostrando cositas bonitas, Señor. Ay, sí, yo quiero que me sigas mostrando así cositas bonitas, ¿no? Sin embargo, lo que sigue es que Dios hablará y obviamente cuando Dios habla, espera ser escuchado. Tampoco faltará el que dirá, Señor, listo, entonces háblame, pero háblame cositas bonitas, ¿cierto? Háblame lo que yo quiero escuchar. Endúlzame el oído. Quiero decirles que el Señor no le endulzó el oído a Ezequiel. Cuando Dios habla, o a Ezequiel a nosotros, no es para endulzarnos el oído. Y como siempre, a través de todo el libro, Dios le habla a Ezequiel para revelarle sus planes y para decirle lo que quiere que el profeta haga. Eso tiene que ver mucho con lo que dijo Jesús en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Lo que está pasando aquí, comenzando el capítulo 2, es eso. Yo quiero que tú escuches lo que te voy a decir, Ezequiel, para que me conozcas. Es lo que dice Ezequiel 2, versículo 1, ese no está ahí, Ceitas. Los que tienen Biblia ahí, si no, nos creen lo que leemos. Dice el versículo 1, levántate, hijo de hombre, di la voz, quiero hablarte. Dijo la voz, quiero hablarte. Y no te hizo tan bonito. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, noten esto, dice, te voy a decir una cosa para que les digas, pero no te van a escuchar porque son rebeldes. Entonces, ¿para qué me mandas, Señor? Te envío a que les digas, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que hubo profeta entre ellos, que han tenido profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean, debes darles mis mensajes. Te escuchen o no te escuchen. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre tu boca. Y noten esto que es muy interesante. Abre la boca y come lo que yo te doy. Luego miré y vi que se acercaba una mano que sostenía un rollo
el cual él abrió, entonces, un ruido ahí, ¿no? El cual él abrió, entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Y mire lo que dice el capítulo 3, 2 versículos más. Dice, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy a comer este rollo. Luego ve, come el rollo y luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca, él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto. Me dijo, al comer lo sentí con un sabor tan dulce como la miel. Y de ahí para adelante sigue todo el libro. Ezequiel 2 y 3 dice que Dios le habla al profeta y mientras le habla, me gustó mucho eso, el espíritu del profeta entró dentro del profeta. Yo no sé si me equivoco o quizás sea errado decir que cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la palabra del Señor, pues el Espíritu ya está dentro de nosotros, ¿no? Pero como que se activa el Espíritu en nosotros. Para que escuches, para que entiendas, para que obedezcas y para que conozcas algo de Dios que tú no conoces. Recuerda esto. Cuando Dios habla como Ezequiel y en muchos pasajes de la Biblia, no es para endulzarte el oído, es para que tú conozcas algo de Él que tú no conoces. Dios se revela por su palabra, por el Logos, por Jesús. Dice en Hebreos 1, en el pasado el Señor nos hablaba por medio de los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Todo nos lo dice por Él. Dice además que Dios le habla y lo comisiona. ¿Para qué Dios le da el rollo? Para que lo coma, que es dulce. Escucha mis palabras y cómelas, para que tú vayas y le digas al pueblo lo que yo quiero que tú le digas. No es para que te llene la barriga y te engordes. Es para que vayas y le anuncies al pueblo. Lo comisiona para que eso que él le ha dicho vaya y lo diga al pueblo rebelde. Un pueblo que no escuchará, pero aún así deberá hablarles para que quede constancia de que hubo profeta en Israel. Dígales, para que después digan, no es que el Señor no nos habló, no, el Señor les va a hablar, si ustedes escuchan bien, si no escuchan ni modo, ¿no? Al profeta no le debía preocupar el resultado. Pues que no me escuchan, la gente no se convierte, no se arrepiente, no me sigue. No, usted no le preocupa, igual que Isaías, ¿no? No se preocupe si no lo escuchan. Simplemente hable las palabras del Señor. Aunque no lo escuchen, él debe ser obediente y no rebelde como el pueblo. Y como para asegurarse, como dice ahí, que escuchó y entendió y digirió las palabras del Señor, le dice, come este rollo, degusta ese rollo. Y dice que lo comió y fue dulce a sus labios, dice ahí, ¿no? Comer el rollo, comer el libro, comer la palabra del Señor, no solamente es leerla, estudiarla, meditarla, también es asimilarla, asimilar lo que Dios me dice. Si ustedes buscan las referencias ahí van a encontrar que además de Ezequiel, Jeremías en el capítulo 15 dice, versículo 16, cuando descubrí tus palabras, las devoré, dice Jeremías. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Dice Jeremías, cuando yo oí tu palabra, la comí. Me la devoré, dice. Son mi gozo y delicia en mi corazón, porque yo llevo tu nombre. En Apocalipsis 10 también dice que Juan se le dio el rollo para que lo comiera, ¿no? Y dice, ahí le agrega algo más, dice que fue dulce a su boca cuando lo comió, pero dice que cuando llegó al estómago se volvió amargo, dice Juan. Cuando se profetiza, cuando se habla en el nombre del Señor, se vuelve amargo cuando no hay arrepentimiento. Es dulce el recibirlo y creo que cambia todo, pero es amargo cuando veo que me está cambiando a mí. Todo cambio es amargo. Porque me quiere llevar de algo donde estoy acomodado a algo que Dios quiere y no estoy muy dispuesto. Ezequiel, como todos los profetas y todos los que hablamos en el nombre del Señor, debemos comer el rollo, degustarlo, digerirlo, asimilarlo y luego vamos a poder darle de comer a otros la palabra del Señor. Probablemente cuando coman el rollo lo sentirán dulce, pero luego que comience a transformar sus vidas, nuestras vidas, lo sentiremos amargo. Lo mismo que vivió Ezequiel aquí en el capítulo 1 y 2, o todo en el libro quizás.
Es lo que Jesús dice allá en el capítulo 17 cuando ora por sus discípulos, incluidos nosotros. Dice, las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cómo conocieron a Jesús? ¿Y cómo creyeron que era el Hijo de Dios? Porque recibieron la palabra que Jesús les dio. Lo que leí ahora que oramos era Ezequiel 36, cuando se dice que restaurará las ruinas y todo será como el jardín del Edén y todo eso que leímos ahora está en Ezequiel 36. Solo quienes como el profeta escuchan la voz de Dios, no se quedan solamente mirando lo bonito que ven. Él comió el rollo, lo asimiló y pudo más adelante llegar al capítulo 37 de Ezequiel. ¿Recuerdan qué es el capítulo 37 de Ezequiel? El valle de los huesos secos. Y cuando Ezequiel está lleno del rollo, el Señor le dice, ¿qué ves? Dice, un valle de un poco de huesos sin vida. Pero como tú estás lleno del rollo, como tú lo degustaste, háblale a esos huesos, profetízale a esos huesos para que tengan vida. Solo el que se llena del rollo, el que escucha lo que Dios dice, lo asimila, y aunque de pronto como Juan le parece amargo, puede llegar en un momento a decir a cualquier cosa que no tenga vida, que parezca un valle de huesos secos, le podrá decir, profetízale para que tengan vida. Matrimonios muertos, empresas muertas, relaciones muertas, lo que sea. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? No quedarse mirando las ruedas y los seres vivientes, sino que hay que tomar el rollo, devorarlo, como dice Jeremías, degustarlo, llenarse de él y empezar a hablarlo a otros. Quienes entendemos la importancia de escuchar las palabras de Jesús y las comemos, asimilándolas, aunque nos parezcan amargas, primero seremos transformados. Si algo que usted le parece amargo, tranquilo, está asimilando el rollito. Qué bueno. Pero también tendremos la capacidad de hablarle a eso que no tiene vida. Y todo aquello que parezca un valle de huesos secos. Para que usted lea en Ezequiel 37, lo han leído y han escuchado predicaciones sobre eso. ¿De dónde parte? ¿De dónde comienza Ezequiel 37? De este capítulo 2 cuando dice, come lo que yo te doy. Escucha lo que yo te doy. Porque lo que yo quiero, cuando tú escuches, por eso tienes que tener los oídos despiertos. Eso que tú escuches no es para endulzarte el oído, sino para que vayas y des vida y profetices vida. Eso es lo que el Señor le dice al profeta. No hay que estarle buscando significado a todas esas cosas que hay en la Biblia. Hay gente que le da significado a todo, a todo. Y claro, se inventa una cantidad de cosas, ¿no? Yo me imagino que aquí pensarían que son ángeles, dicen, como les decía, por ahí leí una parte que le daban nombre a los ángeles. No faltó el que dirá, ¿y qué de sexo eran los ángeles? No sé, pues están callados, deben ser hombres porque no sé qué será. No sé. Pero no hay que estarle buscando significado a todo lo que vemos ahí. ¿No te tan interesante esto? Una visión tan impresionante como la de Ezequiel 1. Pero me gusta cuando dice, pero había por encima de todo eso, había uno. A ese es que hay que mirar. Todo lo demás, por bonito, asombroso, sublime que haya, se queda chiquito ante el que está sentado en el trono y a él es el quien hay que mirar. Y cuando hable, hay que escucharlo. En Mateo 12, cuando venían a pedirle señal a Jesús, él dice, no les voy a dar señal. Ustedes, no recuerdo cómo es que dice, pero ustedes se acuerdan de Salomón. Y este pueblo vivía de la nostalgia del esplendor y grandeza de Salomón. Y Jesús le dice, pues aquí están delante de uno que es más grande que Salomón, les dice Jesús. ¡Wow! ¿Más grande que Salomón? Sí, Señor. Y les está invitando a que, si es más grande que Salomón, hay que mirarlo a él y seguirlo a él. Pues no todos lo quisieron hacer porque eso era para una herejía para ellos, pero el Señor no sabía. No te quedes mirando
lo difícil de tus circunstancias, ni pongas tus ojos en las cosas buenas que te suceden, tampoco. Mira a aquel que siempre quiere hablarte para mostrarte algo de él que tú no conoces. Ezequiel no conocía mucho, conocería algo, pero no conocía mucho, y conoció mucho más de Dios. Cuando Jesús habla, no es para endulzarte el oído. Él habla para darte a conocer algo de Él mismo que tú no conoces. Algo grande que tú no conoces. Yo sé que a algunos nos gusta decirle, Señor, no, dime nomás lo que yo quiero escuchar, no me digas cosas raras, Señor. Cosas sencillas, ¿no? Cuando el Señor dice, Señor, ¿yo qué hago con esta persona? Y el Señor te dice, háblame. Y dice, va, pídele perdón. No, Señor, no, eso no, dígame otra cosa, Señor. Perdónelo tampoco, Señor. Si queremos que haya transformación, tenemos que comenzar a escuchar la voz de Dios, comer sus palabras y asimilarlas. Cuando hayamos hecho, podremos nosotros hablar de tal manera que aquello que no tiene vida, que parece un montón de huesos secos, comenzará a recobrar vida, pero solo cuando nos hemos llenado de la palabra y del rollito. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por Ezequiel, Señor, que quizás tuvo que sufrir no sé cuánto angustia y dolor al ver esto que vio y que nos dejó allí, que ni entendió seguramente lo que vio. Pero gracias, Señor, por ayudarnos también a través de Ezequiel a valorar lo que tú hablas, Señor. Queremos ver tantas cosas, oramos por tantas cosas, y como decía alguien, nos olvidamos que es mucho más importante lo que tú quieres decirnos que aún lo que quieres mostrarnos, Señor. Que es mucho más importante lo que tú tienes que decirnos que lo que nosotros tenemos que decirte o lo que queremos decirte, Señor. Señor, enséñanos como Ezequiel a ver lo que es realmente importante, a poner los ojos en Jesús, solo en Él, no en mi felicidad, no en la felicidad de mi matrimonio, no en mi economía, sino a poner los ojos en Jesús. Como aquellos, Señor, que entendieron que lo importante era mirarte a ti, aunque les costara la vida. Pero sabían, Señor, que eso tenía recompensa, que eso era lo más importante. Señor, guárdanos de quedarnos mirando las cosas que tú haces. Son maravillosas y queremos que haya muchas cosas y oramos por eso, Señor. Pero nos olvidamos de aquel que hace esas maravillas, que nos asombra, Señor. Permítenos, Señor, recuérdanos que debemos mirarlo a Él. Señor, pedimos en este momento por aquellos que se quedaron mirando el milagro que tú les diste, la bendición que les diste y se alejaron de ti. Seguramente volverán cuando necesiten algo más, pero que en esa oportunidad ya no miren lo que tú haces, sino que te miren a ti, Señor. Y a nosotros, Señor, que como Ezequiel nos habla, Señor, a través de tu palabra. Yo sé que muchos, Señor, se indigestan escuchando aquí, leyendo allá, replicando aquí, mensaje allá. Señor, que algo de eso que ven, que escuchan, pueda realmente llegar a sus labios y endulzarlos para que en el estómago se vuelva amargo, porque empieza a hacer efecto en sus vidas y los transforma, Señor. Señor, como Pablo decía, tenemos comezón de oír, oímos tantas cosas, Señor. Pero permítenos, Señor, ser selectivos con escuchar lo que realmente tú quieres que escuchemos, tu palabra. Seguramente muchos de nosotros ya estamos identificando huesos secos, valles de huesos secos, Señor, relaciones, economías, matrimonios. Pero gracias porque aquí nos da, Señor, la clave, como el profeta. Si queremos que eso vuelva a tener vida, como Ezequiel lo logró a través de tu palabra, a través de tu voz, que nosotros, Señor, entendamos la responsabilidad. Señor, vivimos en una sociedad
llena de huesos secos, Señor. Familias que parecen huesos secos. Personas que parecen huesos secos, muertos en vida, Señor. Pero que si Ezequiel, o tú le permitiste a él hablar para que esos huesos empezaran a crear tejidos, tendones y piel para que tuvieran vida, igual nosotros, Señor. Esta sociedad, Señor, que parece huesos secos, podrida, perdida, desorientada, Señor. Y aquí estamos nosotros, a quienes tú nos hablas, Señor, para que hablemos y haya vida, Señor, en aquello que parecen huesos secos, Señor. Tú lo prometiste como lo leímos, Señor, que tú restaurarías a Israel, que aquello que parecían ruinas, tú lo harías, Señor. Y enseguida le mostraste al profeta que lo harías a través de él, como lo harás a través de nosotros también, Señor, para que vayamos e impartamos vida, Señor, cuando nos llenemos de ti, Señor. Permítenos llenar de tu palabra, que la recibamos como Jesús oró, para que creamos y conozcamos más y más de Él. Señor, gracias te damos. Gracias por días como este, donde podemos exponernos a tu palabra, por los que estamos aquí, por los que están en casa, por los que quizás verán esta grabación. Que entendamos, Señor, que lo que tú nos has dicho hoy, lo que nos dices seguido, no es para endulzarnos el oído, sino para que nosotros nos llenemos y vayamos y hablemos y profeticemos y haya vida donde hay muerte, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.